Muy buenos días, bienvenidos a nuestra primera edición de lunes, puntuales a nuestra cita, 10 de la mañana, y aparecemos en pantalla listos para repasar los asuntos con los que comenzamos esta jornada de 17 de noviembre. Es lunes, estamos arrancando la semana, superando un fin de semana pasado por agua, con esa borrasca Claudia que ha dejado algunas incidencias, algunas trombas de agua importantes y bueno, pues desperfectos, pero nada más allá de lo que suele ser habitual, ¿no? Cuando hay un episodio de tormentas. Hoy todavía no tenemos buen tiempo, lo veremos en unos instantes. Ya ha caído alguna gota, algún chaparrón, y es que todavía los coletazos de esa borrasca Claudia se van a dejar notar en esta jornada. Por lo pronto tenemos nuestros 60 minutos para repasar la actualidad del día, ver cuáles son los asuntos que hoy iremos tratando desde la redacción de informativos y también, por supuesto, esos temas con los que hoy nos despertamos. En el programa, a lo largo de esta hora, vamos a tener ocasión, más allá de las noticias, de la previsión del tiempo, de ver la agenda informativa. Más allá de eso, hoy vamos a tener ocasión de charlar largo y tendido sobre los presupuestos autonómicos. Conoceremos en detalle cuáles son las cuentas de la Junta de Andalucía para 2026. Va a estar con nosotros hoy la delegada del Gobierno provincial, Patricia Navarro, va a estar en primera edición contándonos, bueno, pues cuáles son esas cuentas para la provincia de Málaga y en concreto cuáles son esas cifras y esos proyectos que se van a financiar por parte de la Junta de Andalucía a lo largo de esos próximos 12 meses, a lo largo de 2026 en nuestra ciudad, en Marbella. Así que hoy tendremos ocasión de conocer mucho más en qué se van a invertir todos esos millones de euros, porque la cifra es importante. En 2026 la Junta de Andalucía va a invertir en la provincia de Málaga una cifra récord, 737 millones de euros. Hablaremos también, por supuesto, de todo eso. Lo primero, lo decíamos hace 2 minutos, tiempo. Vamos a seguir con lluvias, vamos a seguir con tormentas. Miramos a través de nuestra ventana virtual, la cámara que tenemos en el puerto deportivo, y vemos que hoy la mañana el despertar es gris, los cielos siguen cubiertos. Hoy vamos a ver quizá algo el sol, pero al final de la jornada. De momento la mañana va a ser igual que durante la jornada de ayer domingo, pues con algún chubasco, de vez en cuando alguna llovizna. No serán de entidad importante, pero sí que tendremos hoy la mañana por lo menos bastante gris y con algo más de fresco que en días anteriores. Hoy no superaremos los 20-21 grados, en torno a esa cifra estará la máxima, y las mínimas ya están en torno a los 12-13 grados, con lo cual, bueno, pues a primera hora del día hace algo de fresquito. Seguro que al anochecer de nuevo necesitamos también abrigarnos un poco más, y va a ser un poco la tónica durante esta semana, donde se van las lluvias, pero llega el frío, ese viento polar que nos han ido anunciando a lo largo del fin de semana, entrará a partir de mañana en la península, pero bueno, en nuestra zona, en el sur, en Marbella en concreto, se empezará a notar jueves, viernes, es cuando tendremos el descenso térmico más importante. Así que bueno, pues estaremos pendientes, iremos también abrigándonos un poquito más. Entramos ya en la recta final casi del otoño, ya a pocas semanas de que llegue el invierno. Bueno, vamos a echar un vistazo a la agenda informativa del día, que hoy, extrañamente, es un lunes tranquilo, un lunes que nosotros desde la redacción de informativos pues, invertimos sobre todo en el montaje de todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana para contártelo a las 2:30. Tenemos ya los compañeros de la redacción trabajando en el ordenador para que todo, prácticamente todo, a las 2:30 te lo podamos contar. Y en lo informativo, en esa agenda que tenemos cada día, hoy la mañana está tranquila, tenemos una cita importante a la 1, cuando se presente un torneo de golf en la Escuela Municipal de Golf de Range Marbella, y tenemos esta tarde también una cita importante en el Hotel Puente Romano, donde se va a realizar un homenaje al chef Martín Berasategui. Es bueno, pues prácticamente el padre de todos los cocineros gastronómicos, ¿no? Los cocineros importantes de nuestro país, y bueno, pues hoy se le rinde un homenaje a Martín Berasategui en el Hotel Puente Romano. Será por la tarde, con una serie de actividades, y bueno, pues ahí también estarán nuestras cámaras para poder contártelo mañana. Así que en lo informativo, más o menos, esto es lo que nos depara la jornada. Y por supuesto, los asuntos con los que ya contamos, los asuntos con los que nos despertamos, te lo resumimos en estas noticias, empezando siempre con los titulares.
Y comenzamos hablando de ese primer foro Educando en Valores que se celebraba en el Palacio de Congresos, reuniendo a cerca de 1.400 alumnos, tanto de Marbella como de San Pedro, que pudieron conocer la experiencia vital y la trayectoria profesional de figuras como el exdeportista y presentador Pedro García Aguado, la campeona paralímpica Marta Francés o el experto en inteligencia artificial Juanjo Cuevas. Una jornada en la que ellos, los jóvenes, fueron protagonistas y presentados como los grandes valedores del cambio que necesita la sociedad. Cada congreso es un mundo lleno de emociones y una magia que se crea y se van con un mensaje importante. La sociedad la mejoran ellos y eso es lo que tenemos que hacer, darle la oportunidad de que ellos cambien la sociedad. No prejuzgar a los chavales, no pensar que son malas personas, sino pensar que en algún momento de tu vida, cuando no sabes gestionar lo que te pasa, puedes tener mal comportamiento, pero eso no te convierte en mala persona. Este lunes es el día marcado en el calendario para los trabajadores del Hotel Senator Marbella afectados por el ERE que amenaza su futuro laboral. Todas las partes, el grupo Hoteles Playa, que es la antigua explotadora, la inmobiliaria Prico, que es la propietaria del inmueble, y el grupo Meliá, que va a pasar a gestionar este establecimiento después de la remodelación que se va a acometer, se reúnen hoy en Sevilla para tratar de alcanzar un acuerdo que pasaría por transformar el ERE en un ERTE. Esto garantizaría la continuidad del cerca de centenar de trabajadores que integran esta plantilla. Entendemos que si después de esto no hay avance, Hoteles Playa va a ejecutar lo que es el expediente. De la misma manera nosotros vamos a seguir con nuestras movilizaciones y vamos a seguir con el encierro hasta que las empresas nos escuchen y podamos llegar a un acuerdo de subrogación. Rotary Internacional ha escogido Marbella para celebrar el 50 aniversario de su programa de intercambio para jóvenes, una iniciativa que promueve esta experiencia como una herramienta de transformación que ayuda a superar barreras culturales y transmitir valores de tolerancia y respeto a favor de la paz. Es que tenemos el honor que la ponencia sobre la paz la va a dar el Premio Nobel de la Paz de 2021, Dmitry Muratov. Entonces es muy especial lo que hoy vamos a vivir aquí. La paz no es un monumento, es un movimiento. La paz se construye día a día. ¿Cómo se construye? Creando armonía, creando comprensión, creando tolerancia, conociéndonos los unos a los otros. Educando en Valores es el foro divulgativo que se desarrollaba en el Palacio de Congresos y donde participaban ponentes de la talla del mediático Pedro García Aguado. Una ocasión especial para conocer de primera mano historias que inspiran, donde las emociones estaban muy presentes. Los valores que nos definen como personas y los jóvenes responsables de transformar con ellos la sociedad han compartido protagonismo en el foro Educando en Valores que ha reunido en el Palacio de Congresos a casi 1.400 alumnos de colegios e institutos de Marbella y San Pedro. Un encuentro en el que ha habido música, charlas, experiencias y sobre todo muchas emociones. Con su solidaridad, con el trabajo que han hecho, con los vídeos que han hecho que han sido impresionantes, de valores que ya veréis, y eso es lo que nos tenemos que quedar, que si les damos herramientas, los chicos cambian el mundo, de ese modo. La educación se entiende no como algo que aporta simplemente un proceso que aporta simplemente conocimiento, sino como un acompañamiento en ese proceso de autodescubrimiento que es la vida para nuestros jóvenes, en ese proceso que al final implica preguntarse quiénes somos, hasta dónde podemos llegar y qué podemos hacer para que la sociedad en la que vivimos sea mejor. Las personas cuando empiezan a salir el mundo a los inicios de la adolescencia y en la adolescencia están muy perdidos y siempre tienen la esperanza de que ellos pueden hacer un mundo mejor, pero hay que darles herramientas y guiarlos, ¿no? La asociación Desde Siempre para Siempre, impulsada por María Ángeles Martos, ha reunido a un variado grupo de nombres propios que por su trayectoria vital o profesional son ejemplo en el que inspirar sus vidas. El exdeportista y presentador Pedro García Aguado, la paratriatleta y medallista olímpica Marta Francés o el experto en tecnología Juanjo Cuevas se han subido al escenario desde donde han querido dar voz a los propios jóvenes.
No nos tenemos que olvidar que todos hemos pasado por esa etapa y no podemos venir como adultos a decirles lo que tienen que hacer, sino mira con la situación o las circunstancias que tenéis vosotros ahora y vosotras ahora, qué se puede hacer a lo mejor para darle la vuelta al argumento cuando las cosas no son como tú quieres. Empatía, solidaridad, compromiso o lealtad son algunos de los valores que ellos mismos han elegido a través de los centros educativos. 11 institutos se han reunido hoy aquí en el Palacio de Congresos en una jornada en la que ellos han defendido el valor de un futuro en el que serán protagonistas. Una jornada cargada de emociones y vivencias que les ayudarán a gestionar situaciones y momentos complicados, afirman, para salir reforzados. Marbella cerraba el mes de octubre con un total de 79.158 afiliados a la Seguridad Social. Tras la temporada de verano, continúa la tendencia descendente, en este caso con 2.232 personas menos que en septiembre. Sin embargo, si miramos atrás, la evolución anual del mercado laboral sigue siendo positiva y el municipio ha contabilizado 2.696 afiliados más que en octubre de 2024. Los autónomos continúan teniendo una presencia pujante en la ciudad y la cifra se eleva a 15.383. Y seguimos pendientes de la situación laboral de los trabajadores del Hotel Senator, que tras el cierre del establecimiento luchan por no perder sus puestos de trabajo y ser reabsorbidos por la empresa que se hará cargo de su explotación tras la reforma. Tras una semana de varias reuniones, este lunes, según nos han contado, llega la reunión más decisiva. Casi en el límite del vencimiento del periodo de consultas abierto con el ERE, los trabajadores del Hotel Senator afectados por el expediente de regulación de empleo que ha presentado la propiedad se trasladarán este lunes a Sevilla para mantener un encuentro con todas las partes implicadas, el Grupo Hoteles Playa, la Inmobiliaria Prico y el Grupo Meliá. Del encuentro, auspiciado por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, esperan volver con un acuerdo que se traduzca en la subrogación vía ERTE de la plantilla a la nueva propiedad, el Grupo Meliá, una vez que este culmine el proyecto de remodelación del inmueble. Si venimos de Sevilla con un acuerdo de subrogación, tendríamos, una vez que lleguemos aquí al hotel, que estarán los compañeros, tendríamos nuestra asamblea, como la estamos teniendo diariamente, porque nosotros estamos en asambleas permanentes. Hablaríamos, pues se diría todo lo que se ha llegado, todo lo que se ha alcanzado y firmaríamos el acuerdo. Aunque el portavoz de los trabajadores se muestra esperanzado ante el encuentro, la otra opción, la de no arrancar un acuerdo con las 3 empresas implicadas, también está en el horizonte. Los plazos se agotan y esta reunión es la última posibilidad de lograr un consenso antes de que se ejecute el ERE y el Grupo Hoteles Playa liquida la totalidad de la plantilla, cerca de un centenar de trabajadores. Por eso afirman no entenderían haber llegado hasta aquí y volver sin un acuerdo cerrado. Entendemos que trasladarnos hasta Sevilla, entendemos de que nos convoca la consejera, hemos movilizado a través de peticiones de comisión obrera de que las administraciones se involucraran con el CAR, no llegar a acuerdo, para nosotros sería algo muy negativo. El Premio Nobel de la Paz 2021, Dmitry Muratov, ha estado en Marbella participando en unas jornadas organizadas por Rotary Club y donde se conmemoraban los 50 años de historia de su programa de intercambio. Hace ahora 50 años que el Rotary Internacional creó su programa de intercambio para jóvenes de todo el mundo. Un programa que va más allá de la riqueza cultural y que recomienda la experiencia como herramienta de trabajo para que la juventud contribuya a la construcción de la paz. Un legado que Rotary Internacional quiere visibilizar fuera de su propio ámbito para incluir al resto de la sociedad. De ahí que además de los jóvenes de intercambio, la entidad haya querido implicar a representantes de la comunidad educativa con la asistencia del Colegio Francisco Echamendi. Además, no solo es un programa donde te ofrece esa oportunidad de abrir mundo, estudiar y distintas culturas, es el máximo programa de paz que puede tener Rotary. Viene en sus orígenes, fue creado por eso, con esa esencia de paz. La celebración ha contado con la asistencia de los 3 gobernadores de Rotary en España. El programa cuenta con un protocolo desde hace 50 años, aunque comenzó a funcionar después de la Segunda Guerra Mundial. Que ellos se intercambian parte de su cultura, parte de su esencia. Al conocer esos países y al conocer a personas de esos países, para ellos va a ser mucho más difícil discutir.
y van a crear un entendimiento más global. Es muy bonito y es perfecto por intercambio, porque el objeto de intercambio es formar relaciones de todos diferentes países y es creación de paz, porque si tú entiendes otro país, si tú entiendes otra gente, no vas a pelear, porque tú entiendes que somos todos igual. El encuentro ha contado con un referente de paz, al serlo también de la prensa libre de Rusia. Nos referimos al Premio Nobel de la Paz de 2021. Dmitry Muratov, quien ha ofrecido una charla, por cierto, que bromeaba con el auditorio sobre la capacidad de atención de los adultos. Estoy por la primera vez en auditorio donde todos adultos miran en sus teléfonos móviles y las jóvenes no lo hagan. Dmitry quiso subastar además su medalla Nobel de la Paz en 2022 para recaudar fondos, más de 103 millones, que destinó íntegramente a UNICEF para ayudar a niños refugiados de Ucrania. Y seguimos descubriendo el programa de actividades creado por la Delegación de Igualdad y Diversidad en torno al 25N, el Día para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. En esta ocasión, la escritora Sandra Carmona compartía un coloquio con alumnos del municipio. Alumnos de los colegios Las Albarizas y Fernández Mayoralas han aprendido el valor de la igualdad y la riqueza cultural del pueblo gitano gracias a las historias que ha compartido con ellos Sandra Carmona, autora del libro Alma. Una niña que es la primera protagonista gitana de un cuento con una historia que comienza cuando ella se entera de que es gitana, precisamente mientras otros utilizan esta palabra de forma despectiva. La autora gitana mestiza cuenta su propia historia con el empeño de romper estereotipos y prejuicios. ¿Quién será esta niña? ¿Y si yo me quito las gafas y miro así para arriba, se parece a alguien? Sí, a Sandra. A mí, ¿no? ¿Y por qué? ¡Eres tú! Este cuento lo que hace es eso, ¿no? Amar, recuperar esa palabra y que esos niños gitanos recuperen ese amor por esa palabra, ¿no? Que no la conozcan a través de un insulto, sino a través de algo tan bonito como es el reconocimiento, ¿no?, de quiénes son. Sandra Carmona creó la editorial Altramuz hace 5 años para fomentar la diversidad cultural. Asegura que existe un gran vacío en la narrativa romaní, por lo que está impulsando la publicación de diferentes novelas, ensayos y traducciones. Esta educadora se siente orgullosa del camino que lleva ya recorrido este cuento tan especial. La alegría es que vaya por la 4ª edición. Alma tiene ya, pues una acogida en muchos centros escolares. Hemos recibido cartas de niños, de niñas gitanas. En Sevilla han hecho la obra de teatro del cuento. Se están haciendo canciones del cuento. O sea, los niños y niñas gitanas se sienten representados en un cuento y ahora son capaces de verse como protagonistas también. Y los pequeños no solo conocen la historia de Alma, también la historia del pueblo gitano, su llegada hace 600 años desde la India y algunas de sus señas más identificativas. La historia del pueblo gitano también es parte de la historia de las personas payas, ¿no? Y yo creo que así, conociendo la historia, conociendo la cultura, es como se puede llegar a conseguir una convivencia, una inclusión, ¿no?, algo distinto. Este próximo puente de diciembre, el Marbella Rugby Club será de nuevo el anfitrión del torneo Melé, el que sin duda es el evento más importante del año de la cantera del rugby nacional. Hemos estado en Vallas Park conociendo los detalles. El torneo Melé nació en 1995 y se ha consolidado cada puente de diciembre como el evento más importante para la cantera del rugby español, fuera de los campeonatos oficiales organizados por la Federación Nacional. Por segunda vez en su historia de 36 años, el Marbella Rugby Club se convierte en sede. Será el sábado 6 y el domingo 7 de diciembre en el Roberto Osborne. El torneo Melé es un torneo que lleva muchos años funcionando, que al principio era un torneo cerrado y nosotros tenemos la suerte este año de organizar por primera vez el torneo de escuela, que es el que normalmente acuden muchos más participantes, ya que son edades escolares, M10, M8 y también suelen participar M6. Y es también muy interesante porque vienen también los padres, que al final es un evento muy grande donde se pueden congregar hasta 2.000 personas.
Hay 7 equipos confirmados y falta uno que podría ser andaluz, sumándose así a Marbella y Ciencias de Sevilla. El torneo Melé es un torneo por invitación, es un torneo de las mejores escuelas de rugby de España. Entonces ya en ese contexto ya es muy importante y la verdad es que es un éxito ya simplemente participar, porque te vas a rodear de los mejores desarrollos y a nivel formativo que hay en España actualmente. Las mejores canteras del país citadas en nuestra ciudad para 2 días de fiesta rugbística donde se celebran los valores que definen este deporte. El compañerismo, la participación, la humildad, el aprender a ganar, el aprender a perder, que es casi más importante, el respeto al compañero, el respeto al árbitro, el respeto al rival, que sin él no puedes jugar. Entonces al final es una jornada de convivencia dentro del contexto deportivo del rugby. El objetivo en estas edades es que disfruten del rugby más allá de la competición deportiva. Es una muy buena piedra de toque porque al final por las distancias que tenemos no podemos enfrentarnos a todos los equipos que nos gustarían y aquí pues tenemos a los que normalmente quedan siempre en el podio, que son equipos como El Salvador, el BRAC, el Cabo Valencia, Sant Boi, y la verdad que como tú bien has dicho es una muy buena forma de ver dónde estamos y sobre todo de medirnos a rivales que tienen un nivel muy parecido a nosotros y que nos permite mejorar. Un reto organizativo para la entidad que además supone un importante impacto directo en la economía local. Tan solo tiene 11 años y ya es campeón del mundo de K1. Es de Marbella, se llama Samuel Sánchez y estamos convencidos de que vamos a oír mucho hablar de este pequeño gran deportista. Reconocimiento mundial para un pequeño pero gran deportista. Y es que Samuel Sánchez se ha proclamado campeón del mundo de K1 en representación del Club Muay Thai Marbella. Solo tiene 11 años y lleva poco tiempo vinculado al kickboxing, pero ya se ha convertido en una joven promesa internacional. Yo pensaba que iba a llegar hasta ya el campeonato de España, porque con tanto tiempo, con tan poco tiempo de entreno. La velada tuvo lugar en Londres y allí este joven deslumbró al público por su técnica, pero también por su enorme deportividad. Comenzó animado por su familia, aunque él era más de fútbol, pero fue empezar a competir y a despuntar desde el primer momento. Sí, él fue en menos de un mes, quedó 3 veces campeón de Andalucía en 3 modalidades diferentes, tanto en Muay Thai, K1 como kickboxing, y después también fue al de España y la verdad que quedó subcampeón el de Muay Thai y el de kickboxing, pero se trajo el campeonato de España y ya le dio la opción para poder disputar el campeonato del mundo. Con mucho entrenamiento y mucho trabajo, de lunes a sábado, 3 horas diarias, el joven ha hecho historia al ganar el Mundial la primera vez que se presentaba, pero además se ha convertido en motivo de gran satisfacción para la ciudad a la que representa. En la recepción institucional que quiso brindarle el equipo de gobierno, el joven Samuel también obtuvo el reconocimiento del ayuntamiento y de su ciudad. Aparte del reconocimiento, también a cada persona le gusta el reconocimiento de su pueblo. Y es un hecho que vale la pena. Hasta aquí las noticias con las que nos despertamos en esta mañana de lunes, pero seguimos con más actualidad en Primera Edición. Lo haremos en forma de entrevista, pero antes una pequeña pausa. Vamos a meternos de lleno en nuestra entrevista del día. Hoy queríamos, quizá para ser lunes es un poquito fuerte empezar así la semana, pero queríamos hablar de presupuestos, hablar de las cifras que tiene el Gobierno autonómico, la Junta de Andalucía, preparadas para 2026. Y queríamos pues que nos lo contara toda una experta y tenemos hoy la suerte de poder hacerlo con Patricia Navarro, que es la delegada del Gobierno en Málaga de la Junta de Andalucía. Patricia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, gracias por venir a explicarnos algo que es arduo, que no es fácil, pero yo sé que lo haces muy bien y que hoy vamos a tener ocasión de saber exactamente en qué se va a invertir, en qué va a gastar el dinero la Junta de Andalucía a lo largo de 2026 y cuáles son esos proyectos, lo estábamos hablando justo antes de empezar, que se están tramitando, que se están realizando y que a lo mejor no tienen el fin en 2026, pero es necesario que pasen por ahí para llegar a buen puerto. Lo primero que hemos visto así en las macrocifras es que para la provincia de Málaga va a ser un año de inversión récord.
Pues sí, 737,4 millones de euros. Nunca antes un gobierno de la Junta de Andalucía había invertido tanto en nuestra provincia y luego, bueno, pues con un foco muy especial, como lo hemos hecho a lo largo de estos últimos 7 años en la Costa del Sol y Marbella, porque a la Costa del Sol en general vienen más de 100 millones de euros de inversión y 1 de cada 3 euros de esos 100 millones vienen a Marbella. Pero lo importante, como decía, no es tanto las cantidades, la parte cuantitativa, sino que efectivamente esa referencia de los proyectos no decaigan, siempre estén presentes, porque hay proyectos que evidentemente por su envergadura, su dimensión, van a durar años por delante y por tanto lo importante es que estén siempre presentes, ya sea en fase de redacción de proyectos o en fase de un estudio de implantación, como tenemos por ejemplo en el caso de la Ciudad de la Justicia, pero lo importante es que nunca nadie en el Gobierno andaluz tenga la tentación de meter esos proyectos importantes en el cajón, como sí estuvimos viendo en etapas anteriores. Marbella, a lo largo de estos últimos años, ha ido recibiendo todas esas inversiones, todos esos proyectos que durante mucho tiempo sí se guardaron en un cajón. Algunos ni siquiera existían y, por tanto, lo pusimos nosotros en marcha. Han sido 322 millones de euros lo que se ha ejecutado desde 2019 en toda la Costa del Sol, con obras muy importantes solo en la ciudad de Marbella, como puede ser bueno, pues esa ampliación del Hospital Costa del Sol, centros de salud como el de San Pedro, institutos, por ejemplo, como el de Las Chapas, como el de San Pedro, y bueno, pues ahí está también subvenciones, por ejemplo, como el de la residencia del Trapiche. En fin, tenemos un sinfín de proyectos importantes, claves, críticos, estratégicos para Marbella, que algunos ya no están dentro de los presupuestos, afortunadamente. Yo el otro día decía, casi en broma, que lo más importante casi no es lo que está en los presupuestos, sino lo que ha dejado de estar porque ha sido ejecutado. Bueno, pues esa ejecución nos lleva a que cuando termine el presupuesto de 2026, es decir, ya terminada esta legislatura, habremos invertido en la Costa del Sol 422 millones de euros. Nunca antes, insisto, un gobierno le había dedicado tanto esfuerzo presupuestario y también tanto cariño y atención a una zona que es motor económico no solo de la provincia, sino de Andalucía y de España. Había un déficit grande en muchas infraestructuras básicas, desde carreteras hasta centros de salud, pasando por educación, colegios, institutos. Bueno, poco a poco se va consiguiendo cubrir ese déficit. Has hablado, Patricia, del Hospital Costa del Sol. Hay una partida importante porque una cosa era la obra y poco a poco y ejercicio tras ejercicio se va dotando de nuevos servicios y se va dotando de maquinaria, de personal. Todo eso también se ha proyectado a lo largo de los años, ¿no? Era una obra de muchísima envergadura. Ya sabemos cómo se quedó el esqueleto de ese hospital a mitad de construir y claro, hubo que hacer un esfuerzo muy importante desde el principio, 12 millones de euros nada más empezar para poder indemnizar a la obra, a la empresa adjudicataria de la obra y luego, bueno, pues todo lo que ha seguido a lo largo de estos años. Todavía seguimos teniendo referencia en el presupuesto porque queda en torno a 8 o 9 millones de euros entre terminar la obra del antiguo edificio, que allí también hace falta renovar los quirófanos y otras instalaciones, y luego la puesta en funcionamiento con un aparataje de última generación que va a ayudar sin lugar a duda y las nuevas tecnologías a que nuestro personal sanitario pues pueda desarrollar su labor de manera mucho más cómoda y también más eficiente y eficaz. Nada más y nada menos que 8 millones, ¿no? Tengo para el Hospital Costa del Sol para este ejercicio de 2026. Centros de salud, ya que estamos en el apartado de sanidad, prácticamente durante este año 2025 están casi todos listos. ¿Queda terminar alguna cosita para el próximo año? Sí, tenemos, bueno, gracias también, y tengo que decirlo de manera muy especial, a la colaboración del Ayuntamiento de Marbella, principal interesado, como es normal, en que los vecinos de Marbella pues tengan la mejor asistencia sanitaria y las mejores infraestructuras para poder dar el mejor servicio y la mejor cobertura. Por tanto, gracias también al Ayuntamiento, ellos han ido encargando de las obras pues de Ricardo Soriano, que lo inauguramos hace muy poquito, un emblema de la buena gestión
gestión, porque hay que pensar todo lo que le precedió, ¿no?, a esa apertura del centro de salud, la sede de urbanismo en la etapa más oscura del ayuntamiento, luego, bueno, salir a subasta, quedarse desierto, dejarlo en manos de una Junta de Andalucía indolente, y que Juanma Moreno y su gobierno quisiera devolverle a Marbella ese edificio para ni más ni menos que prestar lo más importante que puede hacer la Junta de Andalucía, que es prestar ese servicio público esencial que es la sanidad, que es lo más importante que tenemos todos, pues yo creo que ha sido una gran noticia. Y como eso, la urgencia de Albarizas, también actuaciones en, bueno, un nuevo consultorio también en Las Chapas, actuaciones en Leganito, ahora quedará también Nueva Andalucía. La planta de infraestructura sanitaria de la ciudad de Marbella, vamos, se le va a dar una vuelta como absolutamente un calcetín. Nunca antes hemos tenido una sanidad con estas infraestructuras, y no hay ningún otro municipio, tengo que decirlo. Yo siempre he dicho que podemos poner aquí el escaparate de ese nuevo modelo sanitario de infraestructuras al nivel de la sanidad que hoy se presta, y de los profesionales, bueno, pues en fin, que tenemos los mejores de España y yo diría que del mundo, y que por tanto se merecen también lugares de trabajo pues lo más cómodo y confortable posible. El agua ha sido también algo muy importante. Muchas veces son esos trabajos invisibles que a lo mejor el ciudadano de a pie no ve, y mientras no ha habido ningún problema casi no nos hemos preocupado. Cuando ha habido algo de problema durante el año con el tema de la sequía, empezamos a informarnos, a ver qué pasaba, qué no. Bueno, pues se lleva actuando desde hace algunos años en el abastecimiento de la Costa del Sol, el abastecimiento de Marbella. Se ha mejorado enormemente en la planta desaladora, pero es que en 2026 se va a actuar en la potabilizadora, en la que se conoce como la ETAP, ¿no? Hay también una inversión importante, 10 ¿no? millones de euros para la ETAP de Río Verde, que... A ver, yo agradezco que saque el tema del agua, porque y además lo hemos hecho, o lo ha hecho usted, en el orden de prioridad que corresponde. Nosotros, como gobierno autonómico y competente en materia sanitaria, lo primero es la sanidad. Y a la par tenemos la educación, pero el agua, afortunadamente, con este gobierno se ha colado en las primeras necesidades y las primeras prioridades que la acción de gobierno ha puesto negro sobre blanco en estos años, ¿no? No solo por la sequía, nosotros empezamos en 2019, donde todavía no estábamos, bueno, padeciendo la sequía tan dura que acabamos casi de superar, y ya estábamos invirtiendo en agua. De hecho, esta ampliación de la desaladora de Marbella no fue solo consecuencia de la sequía, aunque se incorporara en los decretos de emergencia, porque estábamos en un momento de emergencia, y entonces eso permitió acelerar las obras. Pero, insisto, este gobierno tiene muy claro, y el presidente de la Junta el primero, que en agua no se puede dejar de invertir en una comarca, en una zona de Andalucía que va a estar expuesta a esos efectos del cambio climático, a esa sequía recurrente, a esas avenidas y danas que van a producir avenidas e inundaciones recurrentes, y por tanto tenemos que ir pensando siempre en esas infraestructuras que por un lado nos permita tener agua y por otro lado protegernos de las inundaciones. En el caso de Marbella tenemos esos 10 millones de euros para la ETAP de Río Verde, pero también tenemos mejoras sustanciales en la presa de la Concepción, con más de 1 millón de euros en diferentes actuaciones, pero también hay que pensar, bueno, pues la desaladora la cogimos en 2019 dando 3 hectómetros cúbicos de agua desalada a Marbella. Claro, todo lo que supone no poner a pleno rendimiento una infraestructura como esta es deteriorar el resto que no se está utilizando, con lo cual hubo que remodelar, reformar todo lo que por obsolescencia y por no uso se había estropeado, hasta llevarlo a la producción de 20 hectómetros cúbicos. Es que estamos hablando de una cantidad muy potente. Hemos, bueno, pues multiplicado por 5 prácticamente la producción de agua desalada, y eso permitirá también, teniéndolo funcionando de manera sostenida, no tirar de los recursos que están almacenados en la presa de la Concepción o las aguas subterráneas de los acuíferos. Y bueno, pues hay que seguir apostando por el agua regenerada para otro tipo de uso. En la Sarquía lo estamos llevando para uso agrícola, pero aquí se podría utilizar, y de hecho se hace, para baldeo, para
otro tipo de usos más secundarios. Y seguiremos avanzando en todas esas inversiones. Aquí atraviesa toda la costa una tubería que tiene más de 40 años y, por tanto, tiene, tanto en abastecimiento como en saneamiento, un nivel también de antigüedad y una frecuencia en cuanto a sus incidencias muy notable. Y ahí se está haciendo también un esfuerzo. En este caso llevamos una inversión importante para un tramo de Benalmádena, para sustituirlo, porque ha sufrido una rotura, pero seguiremos avanzando en esa sustitución de las conexiones. Lástima que tengamos que seguir pidiendo al Gobierno de España pues colaboración, cosa que no hace falta ni con la Diputación, ni con la Mancomunidad, ni con los ayuntamientos, pero en el caso del Gobierno de España, aquí en esta parte de Málaga, tiene muchas obras bueno, pues sin ejecutar, declaradas de interés general, por tanto competencia del Gobierno, como es esa gran presa de Gibralmedina, ese embalse que permitiría abastecer desde el campo de Gibraltar toda la Costa del Sol, porque, como sabe, el embalse de la Concepción se ha quedado pequeño ya hace mucho tiempo y ahora pues más todavía. Y antes de seguir avanzando en desalación, sería importante acometer esa obra que evidentemente tiene una dimensión importante, pero es la manera en que tenemos de sostener este sector económico y productivo tan importante que tenemos aquí en la Costa del Sol, no solo con el turismo, también con otro tipo de industria, y que desde luego aporta a las arcas de la comunidad autónoma, pero también a las arcas del Estado, buena cantidad de recursos que podría y debería revertir en el territorio y, sin embargo, no lo hace. De momento de esa inversión estatal no se sabe nada. No se sabe nada porque no tenemos presupuesto. Es que será seguramente 2026 el tercer año consecutivo que los españoles no tendremos presupuesto, incumpliendo su mandato constitucional, porque establece la Constitución que es obligación del Gobierno de España hacer esos presupuestos, también incumpliendo con una cuestión de transparencia y de rigor en la gestión para con los ciudadanos. Y luego, hombre, es importante también para que las cuentas de otras administraciones, como la Junta, como los ayuntamientos, como la Diputación, tengan también certidumbre, porque el marco general de los presupuestos siempre es el presupuesto general del Estado. Por eso es tan importante que en Andalucía tengamos presupuesto. Eso da estabilidad, da seguridad, da certidumbre, porque se sabe qué es lo que va a hacer el Gobierno de España, del Gobierno de la Junta de Andalucía, perdón. Hace 7 años que estamos provincializando, antes no se hacía. Esto quiere decir que se daban los números en bruto por cada consejería, pero Marbella no sabía pues qué tenía asignado para colegio e instituto, no sabía si tenía alguna inversión de agua, no sabía si había algún gasto previsto adicional en materia sanitaria. Desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía, esto se hace y además lo llevamos a rajatabla, porque entendemos que es una manera, bueno, de cumplir no solo con la ley, sino de cumplir con los ciudadanos, poniendo negro sobre blanco todos aquellos proyectos, como le decía antes, que son importantes para avanzar, para progresar y para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. Y estamos en noviembre y ya estamos hablando de las cuentas de manera pormenorizada, es decir, ya se sabe exactamente, sí, entrarán en funcionamiento el día 1 de enero. Con todo el paquete fiscal, de beneficios fiscales. Es que de verdad que es muy importante. A mí me gusta hacer mucha pedagogía cuando vengo a este tipo de entrevistas, porque muchas veces, como usted decía al inicio de la entrevista, pensamos que los presupuestos son una cuestión etérea, bueno, que es de políticos, pero claro, los ciudadanos tienen en su día a día un montón de cuestiones que depende de tener presupuesto. Pues el otro día hablaban, por ejemplo, con el secretario general de Interior de la Junta de Andalucía y me decía: ¿sabes que no podemos garantizar la antigüedad que nos está pidiendo los hombres y mujeres del Infoca? Porque no tenemos, a pesar de que lo tenemos presupuestado, lo tenemos clarísimo, hemos hecho las modificaciones oportunas, no podemos hacerlo porque no tenemos la herramienta fundamental, que son los presupuestos generales del Estado, que es donde viene ese tipo de cuestiones reguladas y recogidas. Es que de verdad que hay muchas cuestiones que, teniendo un presupuesto prorrogado como ocurre ahora, pues no podremos ver. Hablan del tren litoral y cada vez que vienen aquí los señores del Gobierno, pues hablan, en fin, lo que hacen es pedirnos un acto de fe, ¿no? Porque no podemos ver
en ningún presupuesto esas inversiones destinadas al tren o a la bonificación, por cierto, de la AP7, que sabe usted que la estamos pidiendo para aquellos conductores habituales y al mismo nivel que lo tienen en la AP9 los gallegos, donde si hace la ida y vuelta dentro de las mismas 24 horas, solo pagan la ida, no la vuelta, y además los usuarios habituales se ahorran el 50% de la ida. Bueno, pues esas cosas no pueden decirnos que sí. Bueno, yo no sé si tendrán voluntad de hacerlo, pero aunque la tuvieran, tendrían que estar en un presupuesto que no van a tener, porque la señora Montero es que ni siquiera se ha molestado en elaborarlos y presentarlos. Qué mínimo, digo yo, qué mínimo. Hoy se supone que había reunión para presentar el límite de endeudamiento, que claro, esto, presentarlo cuando ya prácticamente todas las comunidades autónomas tienen elaborados sus presupuestos, es un poco absurdo, no tiene mucho sentido. Claro, pues a eso me refiero, pero claro, es que la señora Montero nos pide a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que hagamos esos esfuerzos cuando no sabemos, porque no hay luz sobre las cuentas del Estado. O sea, los niveles de endeudamiento nos lo copan o nos lo cortan a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. El no poder acudir a los superávit para poder hacer inversiones, también. Todo eso está muy bien. Los deberes nos lo ponen al resto de administraciones. Pero ellos, que su primer deber es hacer unos presupuestos y enseñarle a la ciudadanía cuál es su voluntad política en cada territorio, ahí pues nos encontramos con el vacío. Entonces, bueno, yo creo que aquí poca corresponsabilidad, poca cogobernanza en general y, por supuesto, hombre, en territorios como Málaga, pues esto en fin, se agrava. ¿Por qué? Porque crecemos por encima de la media de Andalucía en población, crecemos por encima de la media de población de España y, claro, aquí nuestros servicios públicos se quedan y nuestras infraestructuras se quedan cortos, se quedan infradimensionados en muy poquito espacio de tiempo. Y ya estamos en una situación en temas de movilidad o con el agua, como estábamos comentando, donde necesitamos el hombro de la principal administración inversora. No hay ninguna administración que tenga mayor capacidad de inversión que el Gobierno de España. Y claro, yo siempre digo que le viene muy bien lo de no tener los presupuestos, porque de alguna manera no tienen que decirle a la ciudadanía que aquello que debería de venir a Málaga por una cuestión de justicia y de que al final, bueno, pues lo necesitamos, lo están desviando a otros territorios, como estamos viendo, y además no se ocultan para pagar esos acuerdos de investidura que en su día se hicieron para mantener a Pedro Sánchez en el Gobierno de España. Y yo de verdad que siento tener que introducir estas cuestiones, pero es difícil plantear unos presupuestos de la Junta sin hablar de quien no está haciendo sus deberes en materia presupuestaria y, sobre todo, bueno, pues hablar de los proyectos importantes para Málaga y para Marbella es también hablar del Gobierno de España, que es quien tiene que hacer buena parte de ello. Ha mencionado el tema de la movilidad, que pues, aquel que coja el coche habitualmente notará que es un problema creciente. Hay un problema de saturación. ¿Hay algún tipo de inversión que se pueda hacer por parte de la Junta de Andalucía para este próximo año para mejorar la movilidad en todo nuestro entorno? Nosotros estamos actuando en nuestro ámbito de competencia, es decir, nosotros estamos, bueno, pues ahora ya ultimando y estará a punto de salir unas nuevas concesiones para el Consorcio Metropolitano de Transporte, para hacer nuevas adjudicaciones, que se adapte ese transporte público por carretera a las nuevas circunstancias, a las nuevas demandas que hay y que podamos dar el mejor servicio posible. Estamos también mejorando las carreteras. No le quiero contar lo que nos ha costado la Ronda San Pedro, porque ha sido fruto de, bueno, pues de una contingencia, de un accidente, pero se ha llevado más de 5 millones de euros y se ha reformado en tiempo récord. A esa carretera vamos a dedicarle también gran parte de nuestra atención y de nuestro esfuerzo presupuestario en los próximos años, porque también merece, por la orografía, los años que lleva construida, que estemos muy pendientes y sobre todo mejorar su seguridad vial. Estamos con la carretera de Istán también, que está a punto de finalizar, una obra también cofinanciada con el Ayuntamiento de Marbella, donde vamos al 60% la Junta, 40% el Ayuntamiento, y estamos a marcha forzada. El intercambiador, porque yo creo que los intercambiadores, que tenemos ahora varias inversiones en Torremolinos, Fuengirola, también San Pedro, más que una gran infraestructura
donde bueno, podamos albergar a todos aquellos usuarios del transporte público, es el escaparate, es la prueba de la apuesta que el Gobierno de Andalucía está haciendo por el transporte público. Y en esos intercambiadores pues va a haber mucha vida, pero sobre todo va a haber seguramente en el futuro pues un gran aliciente también para los usuarios, para que cada vez menos gente coja el coche, y sobre todo en esta zona que ya sabemos cómo estamos de colapsos y de caravanas, y apueste por el transporte público. ¿Inversión para el próximo año para ese intercambiador? Pues para el intercambiador de Marbella tenemos ahora mismo licitadas las obras y por tanto pues tenemos una partida pequeñita porque está con la redacción de proyectos, son alrededor de 60.000 euros para la redacción de proyectos. Pero seguramente tengamos ya la licitación en marcha en 2026 y yo espero que se pueda empezar las obras pues por lo menos a lo largo, en la segunda mitad de 2026. Algo parecido, lo hemos mencionado al principio, con la Ciudad de la Justicia, que es un proyecto también muy demandado y muy esperado. Está también, pues lo vimos, ¿no?, hace algunos meses, todo el tema administrativo está en marcha ya. Para 2026 hay una partida que es precisamente también la de redacción, ¿no?, del proyecto. Redacción de proyecto, efectivamente, sí. Ahora mismo estamos, como decía, con ese estudio de implantación, porque bueno, la zona donde está pues también tiene sus problemas de acceso que hay que ir solventando, y de ahí también pues muchas de las inversiones que vienen por la parte de fomento. El ayuntamiento está colaborando y dispuesto también a poner recursos en un proyecto fundamental para sacar, bueno, pues de la sede actual que no responde, como decía antes, que durante muchos años hemos ido perdiendo oportunidades de poner a Marbella, a la costa, a la provincia de Málaga en el lugar que le correspondía, porque se ha dejado de invertir, se ha guardado los proyectos en el cajón. Este era un proyecto que ya debería de haber estado andando. Yo no digo que no lo hubiéramos encontrado construido, pero por lo menos con ciertos niveles de tramitación, y claro, pues ha sido imposible. Por tanto, ha requerido un esfuerzo importante en cuanto a buscar la ubicación, tener claro toda la idoneidad de los accesos, que también es muy importante cuando estamos hablando de este tipo de infraestructura, y por tanto, bueno, yo estoy convencida que en muy poquito tiempo lo veremos hecho una realidad. Nos vamos quedando sin tiempo. ¿Qué más proyectos veremos por parte de la Junta de Andalucía para el 2026 en nuestra zona? Bueno, pues yo creo que hay que seguir hablando de vivienda. Es otro de los grandes problemas y de las grandes necesidades que tienen los ciudadanos. Nosotros saben que estamos, bueno, pues con esa ley de vivienda intentando solventar y agilizar las tramitaciones urbanísticas, favoreciendo ese cambio de calificación del suelo, aquello que es equipamiento pero no sanitario y educativo se podrá destinar a vivienda, y el ayuntamiento, que está además ya ultimando su PGO, pues está con este tema muy sensibilizado, y sé que están haciendo un gran esfuerzo por poner unidades de vivienda al mercado y por tanto haciendo que aumente la oferta, y con la oferta esperemos que moderando también los precios. Pero nosotros tenemos un parque de vivienda público muy importante desde la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta en toda la provincia de Málaga, y gran parte de ese parque de vivienda está aquí, está en las Albarizas, en Marbella, y a esta zona pues se le está dedicando también recursos del programa de Ecovivienda y de otros también que vienen, pues avalados con fondos europeos y del Ministerio, para poder rehabilitar viviendas que tienen, bueno, pues un montón de años desde que se construyeron, que empiezan también a tener problemas bueno, pues de instalaciones eléctricas, de saneamiento, y por tanto se le está abordando pues proyectos de rehabilitación importantes con cantidades que, bueno, pues que van de los 4 millones de euros que hemos invertido entre la legislatura, perdón, el ejercicio pasado y lo que nos resta del siguiente. Tenemos nueva sede del SAE también, hemos hablado de la nueva sede judicial, pero vamos a tener en Marbella también una nueva sede del Servicio Andaluz de Empleo con 1,6 millones de euros. En fin, yo creo que tenemos unos presupuestos muy completos para Marbella, una ciudad que nunca se ha caído de los presupuestos de la Junta de Andalucía desde que Juanma Moreno es presidente de la misma, y por tanto, bueno, pues yo creo que
que estaremos dando buenas noticias de proyectos terminados como el Hospital Costa del Sol, como en fin, esa carretera de Istán en muy poquito tiempo. Tenemos, como decía, también inversiones que se han ido ejecutando bueno, pues de todo tipo en temas de saneamiento también de agua, que la mayor parte de la inversión se ha hecho ya, pero que todavía nos quedan algunas partidas que acometer. En fin, creo que estamos hablando de proyectos importantes. No me olvido del puerto. La Bajadilla también ha tenido inversiones muy importantes en estos años, más de 600.000 euros, bueno, más de 600.000 euros en cuanto a los cuartos de armadores, pero se ha terminado también las obras de urbanización del dique de Levante, la modernización de la fábrica de hielo, que era un hito histórico, y seguimos invirtiendo en puertos porque también son grandes escaparates de nuestra oferta turística. Patricia, gracias por ayudarnos a entender un poquito más estas cuentas de 2026, estas cuentas autonómicas, y por supuesto nos iremos también encontrando para seguir analizando esas inversiones de la Junta de Andalucía en nuestro municipio. Que tengas un feliz día. Muchas gracias, igualmente. Nosotros tenemos que poner el punto y final a esta primera edición. Seguimos trabajando desde la redacción de informativos. Nos encontramos a partir de las 2:30 con ese informativo de mediodía, y ahora nos quedamos con nuestra compañera Andrea Ruiz y su programa Como en Casa. Feliz mañana.